unidad 2, concepto de relación, concepto de función, dominio, imagen, gráficos de diversas funciones, función compuesta, función inversa y algunos ejemplos. Este es un tema que ya está subido, esta unidad 2 ya está subida. Hay una definición de función donde hablamos, claro, del dominio, del codominio. Quiero que lo lean, que solo vamos a hacer pequeño énfasis, tema muy particular. Entonces fíjense, la relación, el concepto de relación, o en realidad el concepto, explicamos primero el concepto de función, nos concentramos en este punto y decimos, función es una relación que existe entre dos conjuntos numéricos. Un conjunto numérico, otro conjunto numérico. Entonces, ambos conjuntos hacen el tema de una función, ¿no? Que es una relación que existe entre dos conjuntos numéricos. La relación es un vínculo o una correspondencia. En el caso de una relación matemática, se trata de una correspondencia que existe entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto, el segundo elemento. Fíjense acá, tengo 1, 2 y 3. Y acá tengo esta correspondencia, el 1 a B, el 2 a B, pero fíjense acá, el 3 está relacionándose dos veces con D. Esto es relación. Cuando los elementos de este conjunto se relacionan en más de dos con este otro. En otras palabras, podemos hablar dominio y codominio, ¿no? Si relacionamos esta parte con la teoría que ya hemos visto. Esto es una función. Esto es una función. Una función es cuando cada elemento de un conjunto le corresponde solo, mucho cuidado, solo uno del otro conjunto. Cuando esto ocurre, estamos ante una función. En otras palabras, función es una relación establecida entre dos conjuntos, ¿no? En el ejemplo explicamos x y y, donde existe un único valor de x para f de x. Yo acá tengo x, o anteriormente tenía a, pero matemáticamente vamos a hablar de x, podemos hablar de y o f de x. Variable independiente y variable dependiente. Variable independiente, variable dependiente. Fíjense que acá todos los elementos del conjunto X tienen una correspondencia en este conjunto B o en esta variable independiente. No importa que acá sobre algún elemento. Estos son los que valen. Esto es lo que importa, esta relación, ¿no? Si ajustamos al concepto que estamos explicando. Podemos hablar también acá, por ejemplo, acá hablamos del dominio de una función y el codominio de una función. Supone, el dominio se llama P, estamos hablando que esto se llama P, y el codominio se llama S. Una relación matemática de P en S será un subconjunto del producto cartesiano. Este producto cartesiano es P y S. Estas relaciones, en otras palabras, serán pares ordenados. Acá aparece otra palabra, pares ordenados, que vinculan ambos elementos P y S. Entonces lo explicamos acá. Acá tengo P, ¿es cierto? Que acá está en esto. P es igual a 5 y 7, ¿cierto? Podemos colocarlo entre paréntesis si queremos esto, o entre llaves. Y S estamos hablando de los pares ordenados que se vinculan P y S. Y S vale o tiene como números 3, 6 y 8. El producto cartesiano de estos elementos será la multiplicación de P por S. Dan los siguientes pares ordenados. Voy a multiplicar. Los elementos de P son 5 y 7. Y los elementos de S son 3, 6 y 8. Fíjense, 3, 6 y 8. Entonces, esto es S, ¿no? Esto es P. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es empezar a relacionarlos. Entonces, si tengo P5, tengo 5, tengo 5, tengo 7, tengo 7 y estoy relacionando los valores de P y S. Y ahora fíjense, 5 y 3, 5 y 3, 5 y 6, 5 y 6, ¿cierto? 5 y 8, 5 y 8. Ahora el 7, 7 y 3, 7 y el 3, ¿cierto? Ahora el 7 y el 6, 7 y 6. Luego el 7 y el 8. De esta manera yo tengo mi producto cartesiano de pares ordenados. Que puedo preguntar varias cosas. Matemáticamente se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo acá, pares ordenados cuyo segundo elemento sean menores a 7. Entonces quito el 8. Este par ordenado de 7 y 8 ya no lo voy a colocar. Acá analizar aquellos conjuntos de pares ordenados cuyo segundo elemento es par. Entonces, cuyo segundo elemento es par. Entonces quito los que son impares, quito el 3 y quito el 3. Entonces voy a tener solamente 5, 6, 5, 8, 7, 6 y 7, 8. Entonces de esa manera se relacionan
estos pares ordenados. Para reforzar el concepto par ordenado, un conjunto de dos elementos X y Y, donde X es la primera componente y Y el segundo componente. Eso se habla del par ordenado X, Y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sea 5, 6, X primer componente, Y segundo componente. El par ordenado X, Y es diferente del par ordenado Y, X. No podemos mezclar, tenemos que mantener orden. A eso se refiere esta parte. También vamos a explicar un poquito de lo que es el plano cartesiano, ¿no? Que son justamente, lo obtenemos aquí, se los presento, el par cartesiano, que es un conjunto, se conoce como plano cartesiano a las coordenadas cartesianas. Son dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Esta es una herramienta que nos permite hacer análisis matemático, gráficas, ejemplos de parábolas, hipérbolas, líneas rectas, todo. Tenemos aquí el eje X, y aquí el eje X es todo esto, y el eje Y, el eje Y es todo esto. Fíjense que el eje X tiene números positivos y también tiene números negativos, es decir, viene desde menos infinito para X hasta el más infinito. Y el Y tiene elementos positivos desde acá y negativos hacia abajo. Fíjese, el punto 0 es el punto en medio, ¿no? Entonces se puede graficar. Vamos a ver los elementos del plano cartesiano. Tiene obviamente, está compuesto por el eje de las X, ¿no? O también se conoce como el eje de las abscisas, y la ordenada, ¿no? Que es el eje de las y ordenada. Y el punto 0, el punto de origen, es el punto 0. Fíjense, 0, bien al medio, ¿no? Entonces 0 para el X, 0 para el Y. Los cuadrantes del plano cartesiano tiene igual 4 cuadrantes. Fíjense, el cuadrante 1, T2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿no? En el cuadrante 1 ambos son positivos, porque fíjense, todos los elementos de acá, tanto de la X como de la Y, son positivos, por eso dice más y más. Acá tenemos los elementos negativos y acá positivos, por eso es menos y más. En el tercer cuadrante ambos son negativos, ¿no? Porque X es negativo y también Y es negativo. Y finalmente en el cuadrante 4, positivo la X y la Y negativo. Entonces eso es para más o menos tengan idea o lo empiecen a familiarizar con esta terminología. Por ejemplo, si yo quiero graficar el punto 1, que es 2, 3, ¿no? Fíjense, X2, Y3. X2, Y3, X, Y. Si quiero en el cuarto cuadrante quiero graficar X3, Y menos 2, entonces fíjense, tengo X3, Y menos X3, ¿no? Y menos 2. Entonces de esa manera se puede graficar. También si vamos a hacer una línea recta o si vamos a hacer otro tipo de ejemplo. Finalmente el producto cartesiano, acá hay un ejemplo claro. Fíjense, si un conjunto A está conformado por estos elementos y el conjunto B está conformado por estos elementos, entonces te piden hallar el producto cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es A por B, y vamos a empezar a relacionar 3 con M, 3 con R, ¿no es cierto? 5 con M, como estamos haciendo acá, fíjense, 3 con M, 5 con M, después 7R, 7MI, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que damos. Acá hay otro, por ejemplo, sea A, que vale 3,4 y B, 5, 7. Hallar el producto cartesiano de A por B. Dice un diagrama con flechas y un diagrama cartesiano. Estamos igual relacionando 3 con 5, 3 con 6, 3 con 7. 3,5, 3,6, 3,7. Siempre entre paréntesis y separados por una coma. 4 por 5, 4 por 6 y 4 por 7. ¿Cuál es el diagrama de flechas? Aquí está. Fíjense, tengo el conjunto A, ¿no? Y tengo la relación, ¿no? Fíjense, 3,5, 3,6, 3,7. Igualmente 4. Fíjense, 4,5, 4,6 y 4. Esto es una relación. ¿Cómo hago un diagrama cartesiano con flechas? Igual, lo mismo. Estoy relacionando los puntos, ¿no? 3 y 4, 5, 6 y 7. Y estoy relacionando A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Acá están 3 y 4, por eso está acá 3 y 4. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto B? 5, 6 y 7. Entonces tengo 5, 6 y 7. Y relaciono, ¿no es cierto? Hago las relaciones y puedo tener este diagrama de Flech, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, seguimos con el tema de función. Vamos a reforzar este tema con estos gráficos, el tema de funciones. Fíjense, una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio un solo elemento del codominio. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Este con este de acá con este de acá igual, este igual,
está igual. Entonces estamos relacionando. Esto es, ¿no?, una función. Esto es una función. No se repite. Fíjese, a cada elemento de este conjunto le corresponde uno de este elemento de acá. Fíjese este otro de acá, por ejemplo. Este de acá, este otro ejemplo, fíjese, esto no es función porque el segundo elemento, fíjese, se está relacionando 2 veces y 2. Esto no es función, a pesar de que los otros están, y acá también está quedando un elemento sin relacionarse. Entonces, todo esto, ejemplos, por favor, estas ilustraciones que sirvan de ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, si bien están relacionados la mayoría, queda un elemento sin relacionarnos, entonces esto tampoco es una función. Acá, fíjense, igual, acá esto sí es función, porque fíjense, cada elemento se está relacionando, a pesar que en el conjunto B, hemos dicho que dominio o codominio, a pesar que en el codominio o en X o en B queda un elemento sin relacionarlo. Este es el dominio el que nos importa. Esto se está relacionando con un elemento y por tanto esto es función. Esto tampoco es función, fíjense, porque este elemento de acá se está relacionando con 3 elementos del otro. ¿Les queda claro el tema de relación-función? También pasamos nosotros en la clase un ejercicio, ¿no?, dada, dice esto, un ejercicio clásico típico, ¿no?, dada la función o dada la relación A en B, si se fijan, A en B. Entonces, dada la relación A en B, acá está la relación A en B, que aquí está la relación, fíjense, está entre comillas, paréntesis, 1,2, paréntesis, nuevamente abro paréntesis, menos 1, menos 2, paréntesis, nuevamente paréntesis, 0, dice determinar los elementos del conjunto A, determinar los elementos del conjunto A, y inciso B, analizar si es relación, si la relación es función o relación, justifique su respuesta. Es una pregunta clásica de examen, quizá, ¿no?, que pueda salir. Fíjese, acá hemos colocado nosotros el inciso A, hemos colocado A en B, igual que acá. Entonces acá tengo, fíjense, tengo los elementos del conjunto A, ¿no?, 2, menos 1, menos 2, 0 y 2. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? Los conjuntos A, entonces serían, ¿no?, el 1, ¿no?, y sería, ¿no?, sería el 1, el menos 1 también, porque está acá el menos 1, si se fija usted, el menos 1 sería el 0. Y los elementos del conjunto B sería el 2, están con una marcha amarilla, el menos 2 y el 0. Entonces te pregunto, determinar, esa es la pregunta, ¿no?, elementos del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? Inciso A. Los elementos del conjunto A serían, entonces, 1, menos 1 y 0. Entonces yo incluso puedo ponerle, puedo poner una coma si quiero, ¿no?, coma, ¿no? Entonces son 1, menos 1 y 0. Entonces el inciso B, esto sería mi inciso B, dice analizar si la relación es una función o una relación. Entonces yo voy a relacionar, puedo hacer mi gráfico y relaciono, dice 1 con 2, ¿cierto? Menos 1 con menos 2, menos 1 y 0 y 2, 0 y 2. Entonces después preguntan, justifique su respuesta. Ahora ustedes, con la información que tienen, con la información teórica, pueden decir si es esto una función, ¿no?, o es una relación.